Bueno, pues vamos a comenzar. Déjenme compartirles la presentación. Listo. Bueno, el tema que vamos a revisar el día de hoy, como lo habíamos adelantado, se refiere a la presentación, a la representación proporcional, perdón, y en este sentido vamos a tomar como referente un ejercicio de asignación respecto a el Congreso de Quintana Roo que se realizó hace 3 años. Esto con la idea de que pues, tengamos una experiencia más didáctica, más práctica, de cómo se asignan los escaños de representación proporcional. Bueno, por lo regular, esta, este tema suele tomarme más tiempo del habitual para impartirlo, de tal suerte que voy a tratar de ser muy sintético y algunas láminas no detenerme tanto porque es una exposición bastante extensa y sobre todo con la idea de que tengamos oportunidad de agotar la revisión de todo el caso práctico, que son alrededor de unas 12 láminas. Bueno, vamos a dedicar entonces los primeros, no sé, 35 minutos a discutir algunas cuestiones más bien genéricas de los sistemas de representación proporcional y después ya vamos a revisar ese caso concreto. Bueno, al respecto, conviene comenzar por esta parte en donde se nos ofrece una aproximación conceptual muy básica de lo que podemos entender como sistemas electorales. Bueno, a estas alturas del partido, yo creo que ya todas tenemos una noción bastante clara de lo que podemos entender por un sistema electoral. Pero con la idea de que estemos en la misma sintonía, bueno, pues tenemos esta propuesta muy básica, pero muy clara, muy puntual, que nos habla de que los sistemas electorales no son otra cosa sino mecanismos institucionalizados que nos permiten convertir los votos en escaños, es decir, que nos permiten transformar la voluntad popular en representación política, ¿no? Y en este sentido, podríamos identificar dos grandes tipos de sistemas electorales, los mayoritarios y los de representación proporcional. Aunque también puede existir una tercera vía, un tercer modelo híbrido, como es el caso del sistema electoral mexicano, ya que para la integración de algunos órganos de representación política, como es el caso de las legislaturas o en el ámbito de gobierno y administrativo de los ayuntamientos, tenemos una mezcla de ambos principios, de ambos criterios de asignación, ¿no? De tal suerte que, por ejemplo, para el caso de las legislaturas, votamos de manera directa para seleccionar a un número determinado de diputados, de diputadas, y el resto de los espacios se definen a partir de la representación proporcional. En el ámbito federal tenemos que son 300 los diputados, diputadas que se eligen de manera directa en igual número de distritos electorales y tenemos 200 diputaciones que se asignan por el principio de representación proporcional. Entonces estamos hablando de un sistema electoral mixto que permite justamente incorporar las dos reglas de designación, la de mayoría y la de representación proporcional. Ahora, los sistemas electorales casi de manera inherente cuentan con esta, o más bien en casi todos los sistemas electorales de manera inherente podemos identificar estas variables que aparecen del lado derecho de la lámina, estas características o elementos consustanciales a los sistemas electorales. Estamos hablando de las circunscripciones, de las formas de candidatura y de votación, de los mecanismos propiamente para convertir los votos en escaños, del número de escaños en disputa, de los umbrales o barreras legales y del tamaño de la asamblea. Bueno, en las siguientes láminas tenemos algunos apuntes que nos permiten explicar
con mayor detalle cada una de estas variables, pero en atención al tiempo solamente voy a hacer alusión a algunos elementos muy básicos. Por ejemplo, cuando nos referimos a las circunscripciones electorales, pues no estamos hablando de otra cosa, sino de una forma de organización poblacional, demográfica y territorial llevada a cabo por la autoridad encargada de la función electoral para poder organizar una elección, ¿no? En el caso mexicano podemos advertir dos grandes tipos de demarcaciones referentes a las circunscripciones, lo que son los distritos y lo que son las circunscripciones plurinominales. En los distritos elegimos a una sola persona para que represente a la población de ese distrito. En el caso de las circunscripciones plurinominales, elegimos a un número más amplio de personas que representan no solo a un distrito, sino incluso a la población de distintos estados. Recordemos que contamos con 5 grandes circunscripciones plurinominales que incorpora cada una de ellas a distintas entidades federativas de nuestro país. Entonces, bueno, esta variable se refiere justamente a eso, a dividir territorial y demográficamente a la población y al espacio físico para poder organizar una elección. Por lo que se refiere a las formas de candidatura y de votación, bueno, pues podemos identificar igual dos grandes categorías, una correspondiente a cada uno de los dos sistemas que acabamos de mencionar, una candidatura uninominal, que se refiere a aquellos casos en donde se postula o donde el cargo se refiere a una sola posición política, y por otro lado tenemos candidaturas plurinominales, en donde los cargos, reitero, pues se refieren a que existe más de una sola posición política en ese espacio, ¿no? Por lo que se refiere a las formas de conversión de votos en escaños, bueno, pues tenemos que en el caso de los cargos de mayoría, pues estas se definen de manera muy clara, se transforman los votos en escaños de manera muy clara, en el sentido de que quien obtiene el escaño es el candidato o la candidata que obtiene el mayor número de votos, ¿no? Es una regla tan sencilla como esa. En el caso de la representación proporcional, bueno, pues la forma, el mecanismo para convertir los votos en escaños es bastante más complejo en comparación con el de mayoría relativa, porque implica que incorporemos el desarrollo de una fórmula que implica también la aplicación de un elemento de distribución, un elemento matemático, ¿no? Entonces, la asignación de representación proporcional es un tanto más compleja porque implica seguir una serie de pasos que van a permitir a la autoridad electoral al final identificar a cuántos escaños se hace acreedor cada partido político en atención a el porcentaje de votos que cada uno haya obtenido. Entonces, el mecanismo es bastante más sofisticado en comparación con el de mayoría relativa. Ahora, en el caso de las circunscripciones plurinominales, pues ya quedamos que hay más de un escaño en disputa en comparación con los distritos uninominales, en donde estamos hablando de que solamente hay un cargo en disputa, ¿no? Por eso se denomina justamente un cargo uninominal. Ahora, los últimos dos elementos es sumamente importante tenerlos presente porque, por un lado, lo que se refiere al umbral electoral o barrera legal consiste en un parámetro que se establece en algunos casos desde la Constitución, como es el caso mexicano, y que se refiere a un porcentaje mínimo de votos que deben de obtener los partidos políticos para poder tener acceso a distintos procesos. Uno de ellos es el de asignación de escaños de representación proporcional, pero también sabemos que hay un umbral electoral que condiciona el registro de los partidos políticos al mismo, ¿no? Es decir, que los partidos deben de obtener un porcentaje de votos equivalente al 3% de la votación válida para poder conservar su registro, ¿no? Los partidos que no cumplen con este requisito, pues por supuesto que desaparecen y esto en el entendido de que ya no son una opción política que resulte representativa, que resulte llamativa para la población, para la ciudadanía. Y el último aspecto, el tamaño de la asamblea, es importante porque
sobre todo cuando pensamos en la representación proporcional, si son pocos los espacios de representación proporcional, pues bueno, habrá menos oportunidad para los partidos políticos de que obtengan un escaño por esta vía de representación proporcional. Pensemos en un caso hipotético en donde resulta, por ejemplo, en el ámbito de las entidades federativas, en donde resulta que los espacios de representación proporcional para integrar el Congreso ascienden únicamente a, por decir algo, a 10, ¿no? A 10. Son 10 las diputaciones que se definen por el principio de representación proporcional, pero resulta que en esa elección participan 12 partidos políticos y además los 12 partidos políticos cumplen con el requisito del umbral electoral, es decir, los 12 obtuvieron el 3% de votación válida que exige la Constitución y la legislación, tanto la federal como la nacional, y entonces los 12 tienen derecho a que se les asignen espacios de representación proporcional, pero justamente por el tamaño de la asamblea, pues esto se hace materialmente imposible. Si resulta que solamente son 10 los escaños de RP y tenemos 12 partidos que tienen derecho a que se les asignen escaños por esta vía, pues bueno, materialmente resulta imposible. Entonces, por eso el tamaño de la asamblea en algunas ocasiones resulta un componente sumamente importante para el adecuado funcionamiento de los sistemas electorales, sobre todo, reitero, en el caso de la representación proporcional. Bueno, a continuación, como les decía, tenemos algunas láminas que nos hablan de algunas de estas variables. Solamente me voy a detener en algunas que me parece importante porque se relacionan directamente con el tema que estamos comentando de la representación proporcional. Bueno, en este sentido me detengo ahora en esta lámina sobre las formas de candidatura y de votación. Cuando se trata de una elección para un cargo uninominal, ya quedamos que esta se define por la regla de la mayoría y la forma de la candidatura resulta bastante sencilla. Tenemos una gama de personas que se nos ofrecen como opciones políticas, que nos plantean propuestas, que nos plantean proyectos, que nos plantean compromisos y las y los ciudadanos estamos en condiciones de hacer un estudio, formarnos un criterio para elegir a la opción con la cual nosotros nos sentamos más identificados, que creamos que es la que cumple nuestras expectativas, que creamos que es la que va a resultar mejor para representarnos o para ejercer el gobierno. Bueno, y al final vamos a determinar quién va a ganar la elección otorgándole nuestro voto. El que obtenga el mayor número de votos es el que gana. Entonces les digo, esto resulta bastante sencillo, es bastante asequible. Pero cuando hablamos de la representación proporcional ya se complejiza más el asunto porque en principio la forma de candidatura no es tan simple como en este caso, ¿no? Cuando hablamos de la representación proporcional, en realidad de lo que estamos hablando es de una suerte de candidatura eh, que incorpora, o mejor dicho, un conjunto de candidaturas, ¿no? No de candidaturas aisladas, sino más bien de un grupo de candidaturas. De tal suerte que las candidaturas funcionan de la siguiente forma. Son definidas por los partidos políticos, se registran ante la autoridad electoral, igual que ocurre en el caso de las candidaturas uninominales, pero en este caso estamos hablando de que el registro que hacen los partidos políticos da cuenta de una serie de fórmulas de candidaturas, ¿no? Entonces, en realidad, las candidaturas de representación proporcional se incorporan en un listado de fórmulas de candidaturas, ¿no? Para el caso mexicano, estas listas de candidaturas de representación proporcional son definidas como listas cerradas y bloqueadas, porque el monopolio de las candidaturas por la vía de representación proporcional corresponde exclusivamente a los partidos políticos, de tal suerte que las y los ciudadanos no estamos en posibilidades de modificar el orden de ese listado propuesto por el partido político, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues el partido político nos propone ese listado y también nos propone el orden y nosotros lo único que podemos hacer es designar entre las distintas opciones de partidos políticos a cuál le designamos nuestro voto, ¿no? A cuál se lo asignamos. Pero hay otros sistemas electorales en donde las listas puede que no sean cerradas o que no sean bloqueadas, por ejemplo, o que sean cerradas y no bloqueadas. Esto quiere decir
que en esos casos en donde la lista es cerrada y no bloqueada, las y los ciudadanos no pueden modificar, digamos, el contenido de la lista, es decir, no pueden incorporar nuevas fórmulas de candidaturas, pero al no ser bloqueada, tienen las y los ciudadanos la oportunidad de jugar con el orden propuesto originalmente por el partido político. De tal suerte que pensemos que en la lista original el partido político enlista en el último lugar de la misma a la opción de candidaturas, es decir, a la fórmula con la cual yo me siento más identificado. Se trata del candidato o la candidata que yo ubico, que conozco mejor, que conozco su trayectoria, y entonces a mí me interesa que ese candidato, que esa fórmula que encabece ese candidato, esa candidata, obtenga el escaño. Por lo tanto, en un formato de listas cerradas y no bloqueadas, yo puedo proponer que esa fórmula que aparece al final de la lista propuesta por el partido se mueva al primer lugar de la misma, ¿no? Y por otro lado tenemos las listas abiertas, es decir, las que no son cerradas ni bloqueadas. Esto da la oportunidad a los ciudadanos tanto de jugar con el orden de las fórmulas propuestas por los partidos políticos, como la posibilidad de incorporar nuevas propuestas a la lista, ¿no? El problema de estas dos modalidades de las listas cerradas y no bloqueadas y de las listas abiertas es que el manejo de la información, el procesamiento de la conversión en votos en escaños se vuelve mucho más complejo, porque imagínense ustedes que las autoridades electorales no tienen solamente que hacer el cómputo de los votos, sino después hacer esta sistematización de la información, ¿no? O sea, tienen que identificar cuántas fórmulas nuevas se incorporaron en el caso de las listas abiertas o cuáles son los cambios que proponen las y los ciudadanos en el caso de las listas cerradas, pero no bloqueadas. Entonces, pues esto demanda un mayor esfuerzo de las autoridades electorales y también pues se torna más complejo su comprensión, más compleja su comprensión para las propias ciudadanas y ciudadanos. Entonces, no suele ser muy común que se utilicen este tipo de formatos. Lo más común en aquellos casos en donde existe la representación proporcional es que se utilicen listas cerradas y bloqueadas. Esto, pues, como les digo, para hacer más asequible el procesamiento de la información, ¿no? Incluido el cómputo de los votos. Bueno, a continuación tenemos, algunos apuntes que nos hablan de estas reglas de decisión que dan sentido a los dos modelos de sistemas electorales que yo había referido, los de mayoría y los de representación proporcional. Lo que vale la pena destacar acá quizás sea las modalidades que se adoptan para los sistemas mayoritarios. Hay casos como como el de México, en donde la regla de la mayoría, me pregunta Miguel Israel si un ejemplo de lista abierta podría ser en aquellas entidades en donde existen los mejores perdedores. Pudiera ser una variable, aunque no precisamente, porque finalmente la lista de mejores perdedores termina siendo configurada de cualquier forma por los partidos políticos y no por la ciudadanía. Aunque claro, podríamos dar una interpretación un tanto más rebuscada y decir que finalmente la ciudadanía influye en la conformación de esa lista de mejores perdedores porque se identifica a los candidatos que obtuvieron el mayor número de votos. Entonces, pudiera ser, aunque me parece que es un poquito forzado, Miguel. Para quien no conozca el tema de las listas de mejores perdedores, lo vamos a ver un poco más adelante porque de hecho el ejemplo de Quintana Roo que vamos a comentar incorpora este mecanismo de la lista de mejores perdedores. Bueno, entonces les decía, en la regla de la mayoría hay algunos casos de sistemas electorales en donde la regla se adopta en términos de relatividad, como es el caso mexicano. En el caso de México, los cargos que se definen por mayoría aplica una noción muy simple en donde el candidato o la candidata que obtenga el mayor número de votos gana, ¿no? Es tan sencillo como eso. Esto en algunas ocasiones puede generar algunos problemas postelectorales, de crisis de legitimidad, de gobernabilidad, porque
hay ocasiones en donde estas elecciones se definen con un porcentaje muy bajo de votación, ¿no? Pensemos en esos casos en donde resulta que quien ganó la elección lo hizo con apenas el 30, el 35% de los votos. Esto de lo que nos habla es de que alrededor del 60 o del 65% de las personas que participaron en esa elección votaron por una opción distinta, ¿no? Entonces, bueno, pues esto puede generar algunas complicaciones en determinados momentos. Y para salvar esta situación es que en algunos sistemas electorales se ha incorporado la figura de la segunda vuelta, sobre todo aplicable para las elecciones de presidente de la República. En este sentido, en aquellos países latinoamericanos, sobre todo donde se ha incorporado la segunda vuelta, tenemos que en una primera ronda electoral participan todos los candidatos postulados por los distintos partidos políticos que están en posibilidades de hacerlo, que tienen registro legal, etcétera, ¿no? Pero esta primera ronda sirve nada más como un mecanismo de filtro para que solamente se identifiquen a dos candidatos que gozan de las mayores preferencias electorales. Entonces, esos dos candidatos se van a presentar a una segunda vuelta electoral en donde ahí necesariamente uno de los dos va a ganar por el 50% de los votos más uno. Es decir, que ahí lo que se aplica es una regla de la mayoría absoluta. Y esto, reitero, en algunas ocasiones puede contribuir para prevenir estos conflictos postelectorales que también pueden ir aparejados de crisis de legitimidad o de crisis de gobernabilidad. En el caso de México, en distintos momentos se ha hablado de la posibilidad de adoptar este mecanismo de la segunda vuelta electoral, pero la verdad es que no hay nada concreto con todo y que en algunas ocasiones esta discusión se ha tenido en el Congreso Federal. Y bueno, en lo particular yo creo que estamos lejos de adoptar un mecanismo de esta naturaleza, por lo menos considerando las características de nuestro sistema electoral actual. Pensemos, por ejemplo, cómo se harían compatibles este mecanismo de la segunda vuelta electoral con un sistema de impugnaciones tan robusto que tenemos y que lleva a que las autoridades electorales, sobre todo las jurisdiccionales, realicen actividades de calificación de la elección con posterioridad a la jornada electoral, que a veces se extienden varios meses. Entonces, imagínense lo que significaría que se resuelvan todas estas impugnaciones, los JINES, los juicios de inconformidad, que eventualmente pueden llevar a la modificación de los cómputos, en fin, que se resuelva todo esto y entonces ya que hayamos llegado a ese punto, vamos a llevar a cabo la segunda vuelta electoral y entonces tenemos que replicar todo el proceso de impugnaciones y demás. Sería, creo, que bastante desgastante, no solo para la autoridad electoral, no solo para los actores políticos, partidos y candidatos, sino sustancialmente para la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy yo veo un tanto lejana esta posibilidad, pero bueno, pues podemos estar abiertos a cualquier ajuste a nuestro sistema electoral. Bueno, esta lámina me la paso de rápido porque ya es algo que comentamos. Existen dos grandes tipos de sistemas electorales y también un tercer modelo que es una suerte de híbrido que compagina las principales virtudes, las principales características de los sistemas mayoritarios y de los sistemas proporcionales. Y bueno, justamente hablando de estas ventajas, de estos atributos que tienen tanto los sistemas mayoritarios como los proporcionales, a continuación vamos a revisar estas láminas que nos hablan justamente de este tema. No vamos a discutir puntualmente cada una de estas características que podemos plantear en términos de ventajas o desventajas, sino solamente identificar algunos más relevantes, esto reitero nuevamente en atención al tiempo. Bueno, entre las principales ventajas de los sistemas mayoritarios tenemos que se pueden brindar, permiten brindar una opción claramente definida a los electores. Ya decía yo, en el caso de los cargos uninominales, bueno, pues quienes se encuentran en disputa para obtenerlo son un conjunto de candidatos que nos hacen propuestas, nos plantean compromisos, proyectos, etcétera, y nosotros vamos a definir quién va a ocupar ese cargo uninominal a través de nuestro voto. Entonces, podemos identificar perfectamente cuáles son los posibles
candidatos, los postulantes, digamos, a ese cargo, y al final lo vamos a decidir mediante el ejercicio del derecho al voto. Entonces, identificamos muy claramente quiénes son los contendientes y también en su caso quién es el ganador, ¿no? Entonces, esta es una de las principales ventajas de los sistemas mayoritarios, ¿no? Que nos permiten identificar con mucha claridad quiénes son los contendientes, y cómo se define la victoria electoral, ¿no? Bueno, entre otras de las ventajas que podemos citar, puede ser que, bueno, va de la mano con lo que acabo de mencionar. El mecanismo es de muy fácil aplicación y entendimiento, tanto para la ciudadanía como para las autoridades electorales, ¿no? También los sistemas mayoritarios, entre sus ventajas, permite elegir entre candidatos y no solo entre partidos, además de que da la oportunidad de elegir a candidatos independientes, ¿no? Esto lo podemos explicar de la siguiente forma. Puede ser que un candidato en específico tenga un perfil que a mí me parece el más adecuado para desempeñar un cargo. Conozco yo su trayectoria, conozco cuáles son sus credenciales, pero resulta que está siendo postulado por un partido político cuyo ideario, cuya trayectoria, cuyo desempeño en general yo no comparto. Bueno, pues mediante el sistema mayoritario, yo puedo otorgarle mi voto a ese candidato. Digo, sé que también implícitamente lo estamos haciendo por el partido político, pero digamos que el motivo principal que me lleva a decidirme por esa opción política no es tanto el partido como sí lo es el perfil del candidato. Esto a lo mejor es más fácil explicarlo haciendo el contraste con la lista de representación proporcional. Ahí no tenemos opción de votar o digamos la opción de votar por un perfil, por una persona en lo individual, se reduce considerablemente porque en realidad estamos votando por la propuesta que nos hace el partido político, ¿no? En el caso de acá, bueno, también podríamos considerar que finalmente la propuesta es del partido político porque su plataforma está soportando la campaña del candidato. Pero, reitero, puede ser que el criterio que adoptemos para emitir nuestro voto sea más bien para votar por esa persona en lo individual y no tanto por el partido político. Pensemos, por ejemplo, en estos casos de los outsiders que se dan en cada elección. Eh, Pensemos que en estos ejemplos justamente que se dan en cada elección, en donde los partidos políticos apuestan por el arraigo popular que tienen algunas figuras públicas, como deportistas, cantantes, conductores, entre otros perfiles, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos casos, en muchas ocasiones, la ciudadanía vota por el candidato en lo particular y no tanto por el partido político, aunque reitero, me hago cargo de que una cosa lleva implícita la otra, ¿no? Pero reitero que quizás el sentido del voto se define más bien en atención al carisma, al perfil del candidato y no tanto considerando la plataforma electoral que lo soporta, la del partido, ¿no? Y bueno, también en el caso de los sistemas mayoritarios podemos votar más fácilmente por candidatos independientes. Claro, en los sistemas parlamentarios, en donde solamente hay representación proporcional y no hay mayoría relativa, también es posible que haya candidatos independientes, pero es un poco más difícil que ganen las elecciones porque se requiere un mayor número de votos para ganar la curul, ¿no? En cambio, en el caso de los sistemas mayoritarios, sobre todo en modelos como el mexicano, en donde lo que aplica es la regla de la mayoría relativa, bueno, pues es relativamente más asequible que los candidatos independientes puedan ganar elecciones, ¿no? Claro que también está a discusión el diseño de las candidaturas independientes en nuestro país, que pues si algo ha puesto de manifiesto es un desplome de las candidaturas independientes al paso de los años, después del gran boom que tuvieron en el año de 2015, después de que se reglamentó esta figura en la legislación electoral, hemos visto que se viene desinflando la figura. Hoy en día, en las elecciones recientes, pues pudimos advertir que en el ámbito federal no hubo ninguna experiencia de éxito de diputadas postuladas por la vía independiente y quizás
en el diseño, con el diseño que tenemos actualmente para las candidaturas independientes, a lo mejor las mayores posibilidades de éxito las encontramos en el ámbito local, sobre todo en el ámbito municipal, ¿no? A lo mejor las candidaturas independientes, con este diseño, reitero, están condenadas a impulsar liderazgos muy locales, pero en la medida en que el tamaño del cargo en términos de representación se vuelva más grande, pues las posibilidades de éxito se reducen, ¿no? De tal suerte que a lo mejor hoy es más asequible que los candidatos independientes ganen elecciones municipales, pero a lo mejor ya se vuelve un poquito más difícil para ganar elecciones de diputaciones locales, todavía más para ganar una gobernatura, y bueno, así igual la posibilidad de que un candidato independiente gane la presidencia de la República, pues hoy es bastante remota, ¿no? Bueno, estas son algunas de las ventajas que ofrecen los sistemas mayoritarios. Entre las desventajas tenemos que pueden generar algunos fenómenos como los de bastiones electorales o beneficiar sobre todo a los partidos de una base electoral más amplia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ahorita en el caso de Morena, que es la principal fuerza electoral del país. Bueno, pues en los sistemas mayoritarios, muy seguramente Morena, como lo podemos advertir a partir de las experiencias más recientes, puede convertirse en una aplanadora literal y ganar la mayor cantidad de elecciones por el principio de mayoría relativa, ¿no? Pero, bueno, pues a través de la figura de la representación proporcional se pueden establecer algunos contrapesos. Pero, bueno, hoy por hoy les digo, Morena es un claro ejemplo de cómo los sistemas mayoritarios pueden favorecer a los partidos políticos de una base electoral más amplia. Esto también lo pudimos advertir durante muchos años en el caso del revolucionario institucional, ¿no? Entonces, bueno, pues estos partidos se ven beneficiados de este sistema. Y bueno, esto lleva también a la conformación de este fenómeno de los bastiones electorales. Hay lugares en donde históricamente un partido jamás ha perdido las elecciones, ¿no? Hoy por hoy, aun cuando la alternancia política es una realidad, que permea en todos los espacios de representación política y gobierno de nuestro país. Todavía hay algunos espacios muy específicos en donde no ha gobernado jamás una fuerza política distinta a la existente, ¿no? Y bueno, en algunos casos se puede dar también este fenómeno del gatopardismo, en donde resulta que pues gana un candidato postulado por un determinado partido político, como ha ocurrido, por ejemplo, ahora en el caso de Morena, precisamente, ¿no? Que ha sumado a sus filas gente que ha sido formada en otros partidos políticos y que tienen una trayectoria partidista de muy larga data, diferente a la de Morena, que es un partido pues de muy reciente creación, apenas del año 2014. Entonces, bueno, pues tenemos esos casos en donde en este ejemplo que estoy citando, Morena postula candidatos que han sido formados en otros partidos políticos y bueno, tenemos en el papel un ejercicio de transición o un ejercicio de alternancia porque estamos hablando de que un partido político distinto está gobernando, pero en realidad el perfil de la persona que está ejerciendo el cargo público, pues no responde a una formación partidista del candidato que lo llevó a esa posición, sino a un partido político completamente distinto, ¿no? Bueno, esos son algunos de los aspectos que podríamos plantear en términos de desventajas de los sistemas mayoritarios. Y bueno, también otro aspecto que podríamos señalar como desventaja es que en los sistemas mayoritarios pareciera que los únicos votos que tienen importancia son los votos que definen la victoria electoral, ¿no? De tal suerte que todos los votos que son emitidos a favor de las demás fuerzas políticas, de los demás candidatos o partidos, pues pareciera que no tiene ninguna trascendencia. Les decía, pensemos en estos casos en donde votan, en donde la victoria electoral se define por un 35% de los votos, bueno, pues resulta que ese 35% de los votos fue suficiente para ganar el espacio, pero los otros 65% de los votos pues no tienen ninguna relevancia, ¿no? O por lo menos así pareciera ser en estos sistemas mayoritarios. Bueno, en contraste tenemos justamente los sistemas de representación proporcional en donde podemos advertir que una de sus principales ventajas
consiste en hacer útil la mayor cantidad de votos, ¿no? En los sistemas de representación proporcional, en función de que los escaños se asignan tomando como referente el porcentaje de votos que obtiene cada partido político, bueno, pues cada voto cuenta, ¿no? De tal suerte que incluso los partidos minoritarios, siempre y cuando alcancen este umbral electoral que comentábamos hace rato, pueden tener posibilidades de obtener escaños de representación proporcional. Entonces, en la práctica tenemos muchos casos en donde los partidos llamados minoritarios no ganan ni una sola elección de mayoría relativa, pero su porcentaje les da lo suficiente como para tener algún escaño de representación proporcional, ¿no? Entonces, bueno, en este tipo de sistemas electorales se hacen útiles todos los votos que se emiten en una elección, o por lo menos la mayor cantidad de votos, ¿no? Porque ya vamos a ver un poco más adelante que se van depurando los distintos tipos de votación en función de cómo se va desarrollando la fórmula de representación proporcional. Bueno, por otro lado tenemos entre las principales desventajas de los sistemas de representación proporcional que resultan un tanto complejos de entender tanto para la ciudadanía y un tanto complejos en cuanto a la operación para la autoridad electoral, de tal suerte que bueno, pues esta es quizás una de las principales desventajas de los sistemas de representación proporcional, porque la gente no está muy familiarizada con este sistema, es un tanto complejo de entender el funcionamiento y además implica una operación bastante con un alto grado técnico para las autoridades electorales. Entonces, esta quizás sea una de sus principales desventajas. Ahora, yo creo que una de las principales ventajas se refiere también al hecho de que a través de la representación proporcional se pueden establecer ciertos equilibrios en los espacios de representación política, ¿no? Y por eso yo tomo con muchas reservas estas propuestas que se hacen de reducir los espacios de representación proporcional o de plano de eliminarlos, porque basta recordar la historia del tránsito a la democracia, por lo menos a la democracia formal de nuestro país, y recordar cómo desde los años 60 se incorporó en nuestro sistema electoral la figura de los diputados de partido, que consistía en que los partidos políticos que obtuvieran por lo menos 1.5% de la votación se harían acreedores a que se les asignaran 5 espacios de representación. Bueno, en ese entonces todavía no se denominaban de representación proporcional, pero se asignaban 5 espacios de conocidos como diputaciones de partido. Y además, por cada medio punto porcentual adicional a ese 1.5, se podían hacer acreedores a una diputación adicional hasta alcanzar un número límite de 20. Entonces pensemos en un partido político que obtenía, por ejemplo, el 2.5% de la votación en una elección. Bueno, pues eso le valía para obtener 7 espacios de diputaciones de partido. 5 por haber alcanzado el umbral electoral del 1.5 y 1 por medio punto porcentual adicional. Si este partido tenía 2.5, tenemos los 5 que se asignaban de cajón, más 1 por cada medio punto porcentual adicional, ¿no? ¿Esto qué fue lo que significó en la práctica? Pues una mayor presencia de las fuerzas de oposición durante los años del sistema de partidos hegemónico, en donde el Partido Revolucionario Institucional contaba con una maquinaria electoral bastante amplia, en donde el sistema electoral incluso estaba diseñado de alguna forma para favorecer la prevalencia del régimen encabezado por este partido, y bueno, pues era común que las elecciones arrasara, en cada elección arrasara el Partido Revolucionario Institucional, y a partir de este tipo de figuras fue que los partidos de oposición, las fuerzas opositoras, comenzaron a ganar espacios en los órganos de representación política. Esto se hizo todavía más evidente con la reforma electoral de 1977, que ya incorporó formalmente la figura de la representación proporcional, originalmente con únicamente 100 diputaciones. Ya después, en las reformas de los años 90, el número de diputaciones plurinominales creció al doble, es decir, originalmente eran 100, ahora son 200, desde aquellas reformas de los años 90, ¿no? Y esto, como les digo, contribuyó de alguna manera a tener un mayor equilibrio de fuerzas al interior de los órganos legislativos, e incluso desde el interior comenzar a impulsar algunas reformas electorales
que pues después nos darían como resultado el sistema con el cual contamos en la actualidad, ¿no? Y todos los fenómenos asociados con la democracia formal, la alternancia, la pluralidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo no echaría en saco roto el valor de los sistemas de representación o del esquema de representación proporcional. Me parece que hay que tomar con suma cautela estas propuestas porque imagínense lo que significaría, por ejemplo, que no hubiera representación proporcional, pues prácticamente también estaríamos limitando la posibilidad de que los partidos de nueva creación subsistan, ¿no? Porque los partidos de nueva creación naturalmente cuentan con una base electoral muy limitada que en muchas ocasiones incluso los condena a perder el registro y solamente a participar en una sola elección. Claro, también me hago cargo de que hay muchas críticas respecto a que no necesitamos más partidos, de que se invierte mucho dinero en su financiamiento, etcétera. Pero bueno, si esta posibilidad de crear partidos se encontrara limitada, pues no contaríamos hoy justamente con el ejemplo de Morena que estaba yo citando, ¿no? O sea, hubiera sido más complicado que un partido de nueva creación se convirtiera en una fuerza o en la primera fuerza electoral como ocurre en la práctica hoy en día con Morena, ¿no? Entonces yo tomaría con muchas reservas estas propuestas de reducir o incluso de eliminar los esquemas de representación proporcional en nuestro país, pero esta es una opinión absolutamente personal. Bueno, estos criterios de la reforma 2014 me los voy a pasar muy rápido para ya entrar a la discusión del caso concreto. Lo que podría destacar acá es que, bueno, la reforma electoral estableció este umbral o se ratificó este umbral electoral del 3%, de tal suerte que todos los partidos están obligados a cumplir con este 3%. Se estableció también o se confirmó un límite de sobrerepresentación porcentual y este es un aspecto sumamente importante que sí creo que vale la pena discutir con mayor detenimiento, porque lo que se establece incluso desde la Constitución política es que los partidos políticos deben de tener un límite de sobrerepresentación, es decir, que debe de existir una correspondencia entre el número de votos que obtiene cada partido político y el número de escaños, el número de diputaciones con los que cuenta hasta el final. Debe de existir una correspondencia entre estos dos elementos y la diferencia que puede haber entre ambos no puede exceder 8 puntos porcentuales. Entonces, el porcentaje de votos que tiene cada partido político y el porcentaje de escaños que obtiene cada partido político no pueden estar separados más allá de una diferencia de 8 puntos porcentuales. Esto puede resultar un poco complejo de entender, pero a lo mejor este esquema nos ayuda como para explicarlo de mejor forma. Vean cómo tenemos en la primera lámina el porcentaje de votos que obtuvieron 4 partidos hipotéticos y en el segundo cuadro, en la segunda imagen, el porcentaje de escaños, el porcentaje de diputaciones que obtuvo cada partido político al final. Es decir, cuando ya sumamos los que se le asignaron por el principio de representación proporcional a los que obtuvieron por el principio de mayoría relativa. Entonces vean que, por ejemplo, en el caso del partido C y del partido B y del partido C, la correspondencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños es igual a 0, es decir, que esos partidos no están en lo absoluto sobre representados ni subrepresentados, ¿no? Porque la relación que guardan sus votos con sus escaños es prácticamente vis a vis, ¿no? No hay ninguna diferencia porcentual entre uno y otro elemento. Pero aquí el problema lo podemos identificar en el caso del partido D y del partido A, porque vemos que el partido A obtuvo el 30% de los votos, pero resulta que tiene el 20% de los escaños. Es decir, que la diferencia entre sus votos y sus escaños es de alrededor del 10%, ¿no? La diferencia porcentual entre uno y otro elemento es del 10%. Entonces, este partido político está subrepresentado. Y por otro lado, tenemos el caso del partido D, que obtuvo el 10% de la votación válida, pero tiene el 20% de los escaños. Entonces, este partido político está sobre representado porque tiene más escaños en comparación con el número de votos que obtuvo, ¿no? Lo que establece la Constitución es que sí puede haber un margen de diferencia entre uno y otro elemento. La correspondencia no puede ser siempre igual a 0, pero
la diferencia que debe haber entre esos dos elementos no puede superar 8 puntos porcentuales. Entonces, en este caso, tenemos justamente que tanto el partido A como el partido D rompen esta disposición contenida en la Constitución del porcentaje de sobre y subrepresentación, porque el límite que se establece en la Constitución, naturalmente en las leyes secundarias, es de 8 puntos porcentuales. En este caso, el partido A está subrepresentado por 10 puntos y el partido B está sobre representado por 10 puntos. Entonces, en ambos casos se rebasa el límite establecido en la Constitución. Entonces, este es un aspecto sumamente importante que hay que tener en consideración y sobre el cual también la autoridad electoral ha puesto particular énfasis. De hecho, en las elecciones del año pasado, ustedes recordarán que hubo unos lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral que finalmente fueron impugnados y aprobados o confirmados por la Sala Superior del Tribunal Electoral y que se referían a prevenir algunas malas prácticas que en la realidad se transforman en estos fenómenos de sobrerepresentación, porque lo que pasaba ya, o lo que pasaba muy comúnmente era que en los casos en donde se conformaban coaliciones electorales, bueno, pues en algunas ocasiones un partido político que integraba la coalición no postulaba candidatos propios, sino militantes de alguno de los demás partidos que formaban parte de la coalición. ¿Qué es lo que pasaba en caso de que ganara la elección o en caso de que o una vez que se hacía la asignación de escaños de representación proporcional, pues que este candidato, ya al obtener el escaño, no se incorporaba a la fracción parlamentaria del partido que lo había postulado, sino se incorporaba a la fracción parlamentaria del partido en el cual militaba o en el cual había sido formado. ¿En qué se traducía esto? Bueno, pues que había muchos partidos, sobre todo aquellos considerados minoritarios, que a partir de estos fenómenos que estoy comentando, pues adquirían una presencia considerable en la Cámara de Diputaciones, ¿no? El Instituto Nacional Electoral hacía referencia a esto que había pasado en las elecciones 2015 y 2012, sobre todo en el caso del Partido Verde Ecologista de México, que había conformado en aquellas ocasiones alianza con el Partido Revolucionario Institucional y ponía como referencia para este 2021 también lo que había ocurrido en 2018 con Morena y el Partido Encuentro Social. Ustedes recordarán que en 2018 bueno, conformaron una alianza electoral, una coalición, junto con el Partido del Trabajo, y la votación que se emitió a favor del Partido Encuentro Social no le alcanzó al partido ni siquiera para salvar el registro. Sin embargo, a partir de estas prácticas que estoy comentando que derivan de los acuerdos que de alguna forma se formalizan en los convenios de coalición, resultó que el Partido Encuentro Social, con todo y que había perdido el registro, era una fracción parlamentaria bastante numerosa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí podemos advertir una suerte de distorsión justamente entre los votos y los escaños, ¿no? Hay una correspondencia entre uno y otros elementos. Entonces, este es un aspecto que vale la pena tener muy presente y que les digo, incluso ha tratado la autoridad electoral de establecer algunas reglas, algunos criterios como para prevenir estos fenómenos de distorsión de la voluntad popular, ¿no? Bueno, otro aspecto se refiere a que en la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se estableció la disposición de que los partidos políticos en el ámbito de las entidades federativas, los partidos políticos que obtuviesen el 3% de la votación válida, se harían acreedores a, por este hecho, obtener de manera directa un escaño de representación proporcional. Pero esta disposición fue controvertida mediante una acción de inconstitucionalidad, bueno, distintas acciones de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que decidió la Corte es que no se podía obligar a las legislaturas locales a que adoptasen esta disposición porque esta se encontraba contenida en una ley general,
no tenía rango constitucional. Por lo tanto, no podía obligarse, reitero, a las legislaturas locales a que tomaran este parámetro como referencia, ¿no? Porque a partir de la figura de libertad de configuración legislativa, pues los diputados, las diputadas de los congresos locales están en posibilidades de modificar su propia constitución y sus leyes electorales, naturalmente atendiendo las disposiciones que sí tienen rango constitucional, como lo que se refiere a los límites de sobre y subrepresentación, ¿no? Pero en este caso, como se estaba hablando de un mecanismo de asignación contenido no en la Constitución, sino en una ley secundaria, la Corte consideró que esta no podía compelir a los legisladores y legisladoras locales. No obstante, en muchos casos, las legislaturas locales, al ajustar en el ámbito precisamente local, la reforma constitucional de aquel año 2014, decidieron adoptar este criterio, pero no es en todos los casos. De tal suerte que lo que tenemos hoy en la realidad es que hay algunos estados en donde sí aplica este mecanismo inicial de asignación directa para los partidos que obtengan el 3% de la votación válida, y hay otras legislaturas, otros estados, en donde no existe esta disposición, ¿no? Como es el caso de Quintana Roo, que vamos a revisar a continuación, en donde no hay asignación directa, sino que la asignación se hace mediante cocientes y restos mayores. Bueno, en esta lámina tenemos algunos elementos de los sistemas de representación proporcional que están contenidos en la legislación, pero que encuentran de alguna manera su génesis en criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte en esta acción de inconstitucionalidad 6 del 98. Bueno, estos apuntes nos hablan de los tipos de votación. Los tipos de votación los tenemos en esta lámina de manera genérica. En cada entidad federativa se establecen distintos tipos de votación que no son otra cosa sino etapas a partir de las cuales o en las cuales se van depurando el universo de votos para proceder con las distintas fases de la fórmula de representación proporcional, ¿no? En términos generales podríamos identificar tres grandes categorías. La votación total, que puede recibir distinta denominación, pero las tres grandes categorías en términos sustantivos se refieren a la votación total, que es todo lo que se deposita en las urnas, todos los votos emitidos a favor de los partidos políticos, los votos emitidos a favor de candidatos independientes, los votos nulos y los votos para candidatos no registrados. Esa es la votación total. Después tenemos la votación válida, que se refiere a descontar de la votación total los votos nulos y los votos emitidos a favor de candidatos no registrados, porque los votos emitidos a favor de candidatos no registrados en la práctica resultan técnicamente nulos, no hay forma de canalizarnos. Necesitaríamos tener un cúmulo importante de votos emitidos en favor de un solo candidato no registrado para que quizás se le pudiera dar un cauce, ¿no? Pero por lo regular, los votos que se emiten en este sentido, pues son, digamos, aislados, ¿no? No suele haber muchos votos emitidos en favor de un mismo candidato no registrado. Entonces, resultan técnicamente nulos. Entonces, la votación válida se refiere justamente a descontar del total aquellos votos que fueron emitidos en beneficio de los candidatos no registrados y también descontar los votos nulos. Y después tenemos la votación nacional emitida o la votación estatal emitida, que así suele denominarse en muchas leyes electorales de los estados, en donde tenemos una votación más depurada todavía. Esta es la votación que ya se va a utilizar para hacer la asignación de escaños de representación proporcional. Por lo tanto, en este caso tenemos que descontar no solo los votos nulos, los votos emitidos a favor de candidatos no registrados, sino también tenemos que descontar los votos emitidos a favor de candidatos independientes y los votos emitidos a favor de partidos que no alcanzaron el umbral electoral, es decir, aquellos que no obtuvieron el 3% de la votación válida. ¿Por qué tenemos que descontar en esta parte los votos emitidos en favor de esos partidos que no alcanzaron el 3% y los votos de candidatos independientes? Pues porque de acuerdo a nuestras reglas electorales, los candidatos independientes no pueden participar en la asignación de escaños de representación proporcional, porque ya comentábamos desde el inicio que para el caso de RP,
el monopolio de las candidaturas corresponde a los partidos políticos, de tal suerte que los candidatos independientes no pueden participar por la vía de la representación proporcional. Claro, tenemos algunos ejemplos en donde sí ha habido participación de candidatos independientes por la vía de la representación proporcional, como fue el ejercicio, en particular ese ejemplo, el ejercicio de elecciones para el Congreso Constituyente de la Ciudad de México, que dio pie a la discusión y a la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México, una vez que pues, se modificó la naturaleza jurídica y política del Distrito Federal, ¿no? Pero en realidad es la única experiencia y además fue bastante desafortunada porque ningún candidato independiente logró el escaño por esta vía. Creo que acaso uno, el que era bombero, pero fuera de eso no hubo ninguna experiencia de éxito. Entonces, los candidatos independientes no pueden participar por la vía de la representación proporcional. Por lo tanto, resultaría injusto que los demás partidos que sí participan en la asignación de escaños de RP se distribuyeran los votos que no fueron emitidos en su favor, sino en beneficio de los candidatos independientes. Entonces, tenemos que quitar estos votos emitidos en favor de candidatos independientes y también tenemos que descontar en esta votación en específico los votos de los partidos que no van a participar en la asignación por no haber alcanzado el 3% de la votación válida. Esto atendiendo a lo mismo que ya les comentaba. Resultaría injusto que los partidos que sí van a tomar parte de la asignación de RP se distribuyan los votos de los partidos que no van a participar en este proceso, ¿no? Entonces, pues es a todas luces incorrecto que utilicen votos que no fueron emitidos en su favor. Y bueno, por último, en algunos casos se habla también de un cuarto tipo de votación. Esta puede ser considerada como votación nacional efectiva para el ámbito federal o votación estatal efectiva. En este caso, estamos hablando de una nueva votación depurada en donde tendríamos que descontar en su caso aquellos partidos políticos que hubiesen rebasado el límite de sobrerepresentación, ¿no? Este es un aspecto que también hay que tener muy presente porque los partidos, puede ser el caso que algún partido político rebase su límite de sobrerepresentación solo con sus triunfos de mayoría relativa, ¿no? En este caso, lo que va a suceder no es quitarle escaños de mayoría relativa a ese partido. Eso no se puede hacer porque esos escaños los obtuvo mediante voto directo, ¿no? Entonces, no se puede modificar ese resultado, no se le pueden quitar diputaciones de mayoría relativa a los partidos que estén en esta situación de sobrerepresentación, pero lo que debemos hacer, o lo que debe hacer la autoridad electoral, es ya no incluirlos en el proceso de asignación de representación proporcional, porque si no, evidentemente, si le asignamos más escaños ahora por la vía de la representación proporcional, pues lo vamos a llevar todavía más allá de su límite de sobrerepresentación. Entonces vamos a hacer que este partido esté todavía más sobrerepresentado. Entonces, reitero, puede ser que un partido esté sobrerepresentado tan solo por sus triunfos de mayoría relativa, es decir, que ya con eso haya alcanzado esta diferencia de votos entre los curules que tiene y los votos que obtuvo, pero para evitar que esté todavía mayormente sobrerepresentado, lo que va a ocurrir es que lo vamos a excluir del proceso de designación y por lo tanto tenemos que descontar también sus votos. Entonces, en este caso estamos hablando de un cuarto tipo de votación depurada en donde tendríamos que actuar de esta manera, ¿no? Bueno, un elemento también muy importante se refiere a vigilar el principio de paridad de género. Sabemos que la paridad es un principio con rango constitucional que es obligatorio para todas las autoridades electorales, los partidos políticos, etcétera. Entonces, es sumamente importante que se vigile el cumplimiento del principio de paridad. Y una forma de cumplirlo, sobre todo para el caso de RP, que es el que estamos hablando, es postulando a el mismo número de mujeres que de hombres en la lista de representación proporcional y no solo eso, sino seguir un criterio de alternancia, de tal suerte que la lista integrada por el partido político, si acaso en el primer lugar incorpora una fórmula
integrada por hombres. En el segundo lugar de la lista debe de incorporar una fórmula integrada por mujeres. En el tercer lugar una de hombres, en el cuarto una de mujeres y así sucesivamente para que haya un intercambio, bueno, estén intercaladas, digamos, las fórmulas de mujeres y de hombres y así pues sea factible que las mujeres puedan tener una representación política efectiva, porque pues también pudiera ser, ¿no? Pensando en términos un tanto maliciosos, que el partido político, los partidos políticos cumplieran con la obligación de postular el 50% de mujeres, pero que todas las fórmulas integradas por las mujeres las mandaran a la parte de abajo de la lista. Bueno, pues con eso se reducen evidentemente las posibilidades de que las mujeres puedan obtener escaños de representación proporcional, ¿no? Entonces, el aspecto de la paridad es sumamente importante y por último, ya antes de entrar a la revisión del caso práctico, tenemos este aspecto de las listas de mejores perdedores, un tema que ya nos adelantaba Miguel. Bueno, la lista de mejores perdedores es un elemento que hace quizás todavía un poco más complejo el sistema de representación proporcional en las entidades federativas en donde se cuenta con él, con este elemento, porque a lo que se refiere la lista de mejores perdedores es a integrar una lista B. Resulta entonces que en aquellos casos en donde existe este mecanismo, los partidos políticos registran su lista de candidatos, candidatas de representación proporcional en los términos tradicionales, atendiendo este criterio de género y demás, ¿no? Pero resulta que la lista de mejores perdedores se va a integrar con los candidatos que fueron postulados a cargos de mayoría relativa y que no ganaron la elección, pero que obtuvieron un mayor número de votos, ¿no? Por eso se llaman justamente mejores perdedores. No ganaron la elección, pero le aportaron una cantidad importante de votos a la causa de su partido. Entonces, yo explicaría esta figura como una suerte de retribución a los candidatos que aun cuando no ganaron la elección, sí contribuyeron a sumar una buena cantidad de votos al partido político. Por lo tanto, se integra esta lista B de mejores perdedores con los candidatos que hayan obtenido los porcentajes más altos de votación. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a tener una lista A y una lista B. Y lo que vamos a hacer, o lo que tiene que hacer la autoridad electoral, es realizar un efecto de cremallera a fin de acompasar ambas listas y integrar una lista única alternando las fórmulas en el mismo orden en que aparecen en cada una de las dos listas que tenemos como insumos, ¿no? La A y la B. Entonces, si resulta que en la lista A aparece una fórmula de hombres, bueno, en la lista B, la de mejores perdedores, tendría que ser una fórmula de mujeres, ¿no? En segundo lugar, una lista la fórmula de la lista A tendría que ser de mujeres, y entonces la de acá tendría que ser de hombres. En fin, tendrían ya ahí que hacer un manejo más fino, un tejido más fino por parte de la autoridad electoral para integrar las dos listas respetando también el criterio o el principio de paridad de género, ¿no? Entonces, bueno, pues les digo, este elemento hace un tanto más complejo el mecanismo de representación proporcional en las entidades federativas que cuentan con él. Pero, bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que a partir de esta figura que comentábamos de la libertad de configuración legislativa, pues los congresos locales están en posibilidades de incorporar este tipo de elementos. Por lo tanto, pues es perfectamente válido que los sistemas electorales subnacionales cuenten con este elemento de la lista de mejores perdedores. Bueno, mi intención era que destináramos bastante menos tiempo a esta primera parte para que dedicáramos la mayor cantidad de tiempo a la revisión del caso práctico, pero bueno, no me fue posible. Voy a tratar de ser sintético en esta segunda parte, que tiene como propósito, pues de alguna manera, ejemplificar lo que ya hemos mencionado, cómo funciona en la práctica la representación proporcional, cómo se aplica este criterio o esta limitante de el porcentaje de sobrerepresentación, cómo se aplica la fórmula, cuáles son las etapas de asignación, cómo se va depurando la votación en cada una de ellas, etcétera. Todo eso lo vamos a revisar
en este ejemplo que, bueno, pues lo retomé de esta sentencia SXJRC 41-2019 y acumulados, ya que, como les había adelantado, bueno, originalmente la asignación la había hecho el OPLE de Quintana Roo. Esta fue impugnada, o bueno, el acuerdo de asignación fue impugnado ante el Tribunal Electoral Local, y después la resolución del Tribunal Local fue controvertida ante la Sala Regional Jalapa, y en última instancia el asunto llegó a la Sala Superior, pero la Sala Superior confirmó la designación que había hecho la Sala Regional Jalapa, que, bueno, pues procedió en esta forma en plenitud de jurisdicción, ¿no? Atendiendo sobre todo las fechas que obligaban ya a actuar rápidamente para la instalación del Congreso. Entonces, bueno, pues estos son los antecedentes del caso. Información que vale la pena tener presente es lo que nos marca la Constitución local respecto a cómo se integra el Congreso. Bueno, en el artículo 52 de la Constitución se dice que el Congreso se integrará con 15 diputados electos en igual número de distritos electorales, según el principio de mayoría relativa, y con 10 diputados electos según el principio de representación proporcional. Es decir, que el Congreso se integra en total con 25 diputados y diputadas, ¿no? 10 de RP y 15 de mayoría relativa. Bueno, en el artículo 54 se establece que la elección de los 10 diputados de representación proporcional se debe sujetar a las bases siguientes y a lo que en particular se disponga en la ley electoral correspondiente. Estas bases se refieren en primer término a que para obtener el registro de sus listas de candidatos a diputados por el principio de RP, los partidos políticos deben acreditar que participan en por lo menos 8 distritos electorales. Es decir, que para que los partidos políticos puedan registrar sus listas de RP y en consecuencia, en un segundo momento, tener la oportunidad de que les sean asignados escaños por este principio, deben participar con candidatos en por lo menos 8 distritos electorales, cuyas elecciones se definen por el principio de mayoría relativa, ¿no? También se señala en este mismo artículo 54 que la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional de cada partido debe estar integrada de la siguiente manera: 5 candidatos postulados y registrados de manera directa y 5 candidatos que hayan participado bajo el principio de mayoría relativa y que, no habiendo obtenido el triunfo por ese principio, hayan obtenido los mayores porcentajes de votación válida distrital. Es decir, que justamente desde la Constitución se habla de esta figura de la lista de mejores perdedores, ¿no? El inciso B de esta misma fracción del artículo 54 nos dice que la lista en su totalidad deberá estar integrada de manera alternada entre géneros, algo que ya comentábamos. Es importantísimo respetar el principio de paridad. Bueno, en la fracción segunda del mismo artículo se señala que tendrán derecho a participar en la asignación de diputados o diputadas por el principio de RP todo aquel partido que haya alcanzado por lo menos el 3% de la votación válida en la elección local, ¿no? Bueno, pues esta es una réplica de lo que se dispone en la Constitución Federal, el umbral electoral del 3%. Ningún partido político puede contar con un número de diputados por ambos principios que represente un porcentaje del total de la legislatura que excede en 8 puntos su porcentaje de votación. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 8%. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido no puede ser menor al porcentaje de votación que hubiera recibido menos 8 puntos porcentuales. Bueno, es bastante rebuscada la redacción, pero a lo que se refiere es a lo que ya habíamos comentado. Debe existir una proporción no mayor a 8 puntos respecto al porcentaje de votos que obtienen los partidos políticos y el porcentaje de escaños. Y también ya quedamos que puede ser el caso que un partido político esté sobre representado tan solo por sus triunfos de mayoría relativa. Bueno, pues esto también se señala aquí en la Constitución. En ese caso,
no se aplicará este criterio de límite porcentual, ¿no? O sea, ya quedamos que no se le pueden quitar triunfos de mayoría relativa a los partidos políticos. Entonces, en esos casos no se puede aplicar este límite de 8 puntos porcentuales. Y bueno, por último, tenemos que la ley de la materia reglamentará las fórmulas electorales y los procedimientos que se observarán en la asignación de diputados electos según el principio de RP. En todo caso, la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes y en respeto a la voluntad soberana de la ciudadanía, las mismas no pueden ser modificadas por ninguna autoridad durante el procedimiento de asignación, derivado de que dicho orden de prelación se construye bajo parámetros partidistas previos y objetivos, que resulta fundamental para el ejercicio de la función parlamentaria. Bueno, un complemento que se refiere a que las listas no pueden ser modificadas por la autoridad electoral, ya que su configuración recae en el ámbito de la organización interna de los partidos políticos, ¿no? Al derecho a la autodeterminación. Bueno, ya por lo que se refiere a el diseño de la fórmula, que no está contenida en la Constitución, sino más bien en la legislación local, tenemos en el artículo 376 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, que para la asignación de diputaciones por el principio de RP, se debe de determinar cuáles son los partidos que están en los casos que prevé el artículo 54 de la Constitución estatal, es decir, estos que alcanzan el umbral electoral. En todo momento se procurará que los partidos políticos obtengan similar cantidad de curules que represente el porcentaje de los votos que hubieran obtenido en la elección correspondiente. Es decir, que se establece esta obligación para la autoridad electoral de tratar de verificar esta y de conservar esta correspondencia entre votos y escaños, ¿no? Que ya quedamos que no puede ser superior a 8 puntos porcentuales. Bueno, se considerará que como elementos de la fórmula proporcional de proporcionalidad pura, los siguientes elementos: el cociente electoral, que se divide de dividir la votación efectiva entre el número de curules a repartir, y el resto mayor, que es el remanente más alto de la votación después de participar en la distribución por cociente electoral o cociente electoral ajustado. Es decir, que en términos muy sintéticos podríamos hablar de que hay dos grandes etapas de asignación de escaños de representación proporcional, aunque para llegar a cada una de ellas se tienen que seguir una serie de pasos previos. ¿Cuáles son estas dos grandes etapas? Pues justamente la asignación mediante cociente y la asignación mediante resto mayor. El cociente es un factor de distribución que vamos a construir, vamos a calcular justamente dividiendo la votación efectiva entre el número de curules a repartir, es decir, dividiendo la votación entre 10. En este caso vamos a repartir 10 curules, entonces debemos de dividir la votación entre el número 10 y vamos a tener como resultado el cociente, que les digo va a ser nuestro factor de distribución. Y después de que corramos la fórmula del cociente, vamos a ver cuántos partidos políticos todavía tendrían derecho a que se les asignen escaños de RP, si es que los hubiera, en la siguiente etapa, que es la de restos mayores, ¿no? La de restos mayores lo vamos a ver con detalle en un momento más, pero se denomina así porque se refiere a una etapa en donde ya se han descontado una cantidad de votos que fueron ocupados por los partidos políticos durante la etapa de cociente. Esto lo podemos explicar atendiendo un criterio muy sencillo, ¿no? De economía, ¿no? Pensemos en un ejemplo muy burdo de cuando vamos a la tienda y llevamos 100 pesos, ¿no? Pues llevamos 100 pesos, compramos algo que nos cuesta 45 y entonces nos sobraron 55 pesos. La próxima vez que vayamos a la tienda, pues ya no vamos a disponer de los 100 pesos, sino solamente de esos 55, porque los otros 45 ya los ocupamos previamente. Bueno, perdón por el ejemplo tan burdo, pero nos ayuda a ilustrar justamente cómo funcionan estas etapas. Durante la etapa de cociente electoral vamos a ocupar una cantidad de votos, porque cada curul tiene un valor en votos. Entonces, dependiendo de los curules que se le asignen a cada partido en la etapa de asignación por cociente, pues vamos a tener que descontar una cantidad determinada de votos, ¿no? Y una vez que hagamos esa operación, que descontemos a los partidos políticos los votos que ocuparon en la etapa de cociente, vamos a ver entonces cuánto le sobra, igual perdón por la expresión, vamos a ver cuánto le sobra a los partidos políticos en la siguiente etapa, ¿no? Por eso se denomina justamente la etapa de restos mayores, porque hay que ver ahí cuáles son los remanentes más altos de los partidos políticos luego de correr la fórmula en la etapa de
cociente electoral. Bueno, tenemos también en esta misma porción normativa de la ley que en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, se observará el siguiente procedimiento. Primero, se debe verificar en forma previa si los partidos políticos se encuentran en el supuesto de sobrerepresentación. Es decir, que antes de que empecemos a correr la fórmula, tenemos que ver si un partido político no está sobrerepresentado por sus triunfos de mayoría relativa, ¿no? Ya ahí se vuelve a hacer una alusión a esta disposición de que ningún partido puede contar con un número de diputados por ambos principios que exceda en 8 puntos porcentuales respecto a su votación emitida, ¿no? El siguiente elemento se refiere a que debe de calcularse la asignación por cociente electoral, cuya distribución se iniciará por ronda en orden decreciente de los votos obtenidos por los partidos políticos, asignándose tantas diputaciones como número de veces su votación contenga el cociente electoral obtenido. Bueno, nuevamente, puede que sea un poco rebuscada la información, pero lo que se refiere en términos muy llanos es a que vamos a ver cuántas veces cabe el cociente electoral en la votación que tiene cada partido político. Por lo tanto, pues vamos a dividir justamente la votación el cociente entre la votación y vamos a ver cuántas veces cabe el cociente. El resultado de esa operación nos va a dar como fin, como producto, el número de escaños que se van a asignar a ese partido político, ¿no? Entonces, el número de veces que quepa el cociente electoral en la cantidad de votos que tiene cada partido corresponderá al número de escaños que se le asignarán a ese partido político. Y en este sentido es importante considerar que solo se van a tomar los números enteros. Es decir, que después de que hagamos la división, si tenemos, por ejemplo, un resultado de 2.97, esto no va a subir a 3, ¿no? No vamos a asignar 3 escaños a ese partido político, sino vamos a asignar únicamente 2, porque vamos a tomar, reitero, solo los números enteros. Entonces, aun cuando esté muy cerca de alcanzar el 3 cerrado, bueno, pues no suben, los decimales no suben, solamente vamos a tomar los números enteros. Les digo, aún sea 2.99, vamos a asignar únicamente 2. Bueno, esta información me la voy a pasar un poco más rápido porque se refiere a cómo se hace ya el mecanismo de asignación a partir de la lista única conformada por la lista A y la lista B, es decir, la lista tradicional y la lista de mejores perdedores. Pero bueno, por cuestiones de tiempo y dado que lo que nos interesa más, o considero yo que lo que nos interesa más es el proceso de asignación, bueno, pues no vamos a entrar a esta parte final, que también es importante, no la demerito en lo absoluto, pero reitero que por cuestiones de tiempo y en atención a que la parte, creo yo, sustantiva tiene que ver con el desarrollo de la fórmula, pues no vamos a revisar a detalle esta última etapa, ¿no? Bueno, Bueno, esta información de alguna manera reitera lo que ya hemos planteado, los límites de sobrerepresentación, los límites de subrepresentación, bueno, el orden que debe de seguirse para asignar las diputaciones en atención a la lista definitiva, etcétera, ¿no? Bueno, por cuestiones de tiempo les digo, vamos a revisar ya el caso práctico. Son algunas cuantas láminas, pero pues a lo mejor sí nos toma un poquito de tiempo. Bueno, pues tenemos este ejemplo que finalmente les pido que consideremos como hipotético. A final de cuentas, es el ejercicio como lo realizó la Sala Regional Jalapa y fue confirmado por la Sala Superior. Pero esto no quiere decir que necesariamente se vaya a seguir el mismo procedimiento en la siguiente elección. Bueno, podrá servir de parámetro. La lógica indicaría que tendría que seguirse exactamente el mismo procedimiento, pero puede ser que no. Y de hecho, yo en lo particular identifico un elemento que a lo mejor no se calculó de la manera adecuada por parte de la Sala Jalapa, aunque reitero que, bueno, pues esto fue convalidado por la Sala Superior, pero bueno, yo discrepo un poquito de un criterio
habrá que ver cómo se resuelve en la experiencia que está por venir. Adelante, Emanuel. Emanuel Rivera levantó la manita, ¿no? Hola, hola. Bueno, creo que se arrepintió Emanuel. Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos en esta primera lámina los resultados de la elección, ¿no? Tenemos en la primera columna los partidos políticos que participaron: el PAN, el PRI, el PRD, el Verde, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena, el Movimiento Auténtico Social, creo que se llama, y luego Confianza en Quintana Roo, el PES en Quintana Roo, el rubro de candidatos independientes, el rubro de candidatos no registrados y el rubro de votos nulos. Entonces, tenemos esta información en la primera columna. En la segunda columna tenemos los votos que obtuvo cada uno de estos partidos políticos, igual los votos que se emitieron en favor de candidatos independientes, los votos de candidatos no registrados y los votos nulos. Llama poderosamente la atención este número, ¿no? Vean cómo los votos nulos ascienden a 14,857. O sea, es superior incluso a los votos que fueron emitidos en favor de los partidos políticos locales, ¿no? Como el PES Quintana Roo, Confianza en Quintana Roo y el MAS, ¿no? Entonces, es un dato que llama la atención, porque además cuando la gente anula su voto, me parece que es un acto que puede ser muy cuestionable, por supuesto, pero que sí es un acto que no implica solamente apatía, o que no implica incluso apatía de parte de la ciudadanía, porque implica que la ciudadanía, las y los ciudadanas, premeditadamente decidieron acudir a la casilla, se tomaron la molestia de desplazarse, de ir, de hacer todo el procedimiento para finalmente anular su voto, depositarlo en la urna. Entonces, bueno, es un fenómeno que, reitero, puede que llame la atención poderosamente, sobre todo en términos de estudio académico. Bueno, en la tercera columna tenemos el porcentaje de votos de cada uno de estos partidos. Es decir, a cuánto equivale los 49,866 votos que obtuvo el PAN en términos porcentuales, pues a esta cantidad, 18,17. ¿Cómo obtenemos el porcentaje? Pues con una operación muy sencilla, una regla de tres. Multiplicamos esta cantidad por 100 y la dividimos entre la votación total y vamos a obtener justamente los porcentajes. La misma operación la realizamos con todos los demás casos y así vamos obteniendo los porcentajes de cada uno, ¿no? Y por último, tenemos una columna que nos habla de los escaños que obtuvo cada partido político por la vía de la mayoría relativa, es decir, las elecciones distritales que ganaron cada partido político. Tenemos que el PAN obtuvo 2, el PRI y el PRD 1, el Verde 2, el PT 3, Movimiento Ciudadano no ganó ni una sola elección de mayoría relativa, Morena obtuvo 6, más Confianza por Quintana Roo y el PES Quintana Roo no ganaron ni una sola elección de mayoría. Los candidatos independientes tampoco ganaron ninguna elección en la cual participaron y bueno, pues naturalmente en el caso de candidatos no registrados tampoco hay información que reportar. Bueno, esta es la información básica que nos va a ser útil para desarrollar la fórmula. Bueno, el primer paso que tenemos que realizar es calcular la votación válida emitida y los porcentajes de votos de cada uno de los partidos políticos. Es decir, que tenemos que identificar cuáles son los partidos políticos que alcanzan el 3% de la votación válida emitida. Pero primero tenemos que calcular este rubro, la votación válida. Bueno, pues lo que tenemos que hacer para calcular ese rubro es restar a la votación total emitida los votos nulos, los votos emitidos a favor de candidatos no registrados y los votos para candidatos independientes. Esto es lo que nos va a dar como resultado la votación válida emitida. Les decía que aquí yo discrepo de esta operación que hizo la Sala Jalapa, porque
de hecho, en en muchos otros casos que han sido resueltos por el Tribunal Electoral, se considera que los votos emitidos a favor de candidatos independientes deben formar parte de la votación válida, porque se emiten en beneficio de una opción claramente definida, a diferencia de los candidatos no registrados o de los votos nulos, ¿no? Entonces, los candidatos independientes deberían formar parte de la votación válida, pero en este caso, bueno, pues se sustrajeron desde el inicio. Entonces, tenemos que, a la votación total, tenemos que restar los votos de candidatos independientes, a los votos de candidatos no registrados y los votos nulos. Entonces vamos a tener la primera votación depurada, que es la votación válida. Y esta es la que nos va a permitir identificar a los partidos políticos que van a participar en la asignación de escaños de RP. Entonces tenemos que hacer la misma operación de regla de 3 que hicimos en la lámina anterior. Tenemos que multiplicar la votación de cada partido por 100 y dividirla entre la votación válida. Y con eso vamos a obtener el porcentaje de cada uno. Entonces, en este sentido, tenemos que estos 49,866 votos que obtuvo el PAN, tomando como referente la votación válida emitida, equivalen a 19,56. Y bueno, lo mismo hacemos con los demás partidos políticos, ¿no? Entonces, como podemos darnos cuenta, todos los partidos políticos alcanzan el umbral electoral. El PAN tiene 19, el PRI 13, el PRD 5, el Verde 8, el PT 4, Movimiento Ciudadano 20, Morena, que es el partido más votado, 28, más 574, Confianza por Quintana Roo 438, y el PES Quintana Roo, que fue el que obtuvo la votación más baja. De todas formas, su votación le dio para alcanzar el umbral electoral del 3%. Entonces, todos los partidos políticos estarían en posibilidades de participar en el mecanismo de asignación de escaños por representación proporcional, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente paso, que consiste en calcular los límites de sobrerepresentación. Ya veíamos que, de acuerdo a lo que establece la legislación local, antes de empezar a correr la fórmula, tenemos que identificar si algún partido político se encuentra sobre representado tan solo por sus triunfos de mayoría relativa. Entonces, tenemos que hacer una operación, pues que de hecho resulta relativamente sencilla, porque bueno, ya sabemos cuál es el porcentaje de la votación válida que tiene cada partido político, ¿no? Este dato que aparece en la segunda columna es algo que ya calculamos en la tabla anterior. Entonces ya sabemos cuál es el porcentaje de la votación válida de cada partido político y sabemos también que el límite de sobrerepresentación que establece la legislación es de 8 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es solamente sumar los 8 puntos porcentuales a este rubro que tenemos acá. Entonces, en el caso del PAN, por ejemplo, que tiene 19,56, si le sumamos 8, pues nos da como resultado justamente 27,56. En el caso del PRI, que tiene 13,43, si le sumamos 8, tenemos como resultado 21,43. Y así hacemos el mismo ejercicio con todos los demás participantes, ¿no? Y en este caso tenemos en la columna de en medio los escaños que obtuvo cada partido político por el principio de representación de mayoría relativa. Ya sabemos que hubo partidos que no ganaron nada, ¿no? Entonces, pues más bien tenemos que hacer la operación respecto a los que sí ganaron algún distrito electoral. Entonces, tenemos que calcular a cuánto equivalen estos dos diputados o estas dos diputaciones que obtuvo el PAN, tomando como referencia el número total del Congreso, que es de 35 quedamos, ¿no? 25, no, de 25, 15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional, ¿no? Entonces, estos dos de ese total de 25 equivalen al 8% del Congreso, ¿no? Lo mismo hacemos con, bueno, este porcentaje lo sacamos igual con la misma regla de 3. Tenemos que tomar como parámetro ahí los 25, o el número 25, que es el que se refiere al número total de curules del Congreso, ¿no? Entonces tenemos que, para el caso del PAN, estos dos diputados o estas dos diputaciones que obtuvo equivalen al 8% del total del Congreso. En el caso del PRI,
la diputación que obtuvo equivale al 4%, lo mismo el caso del PRD. En el caso del Verde, pues está en la misma circunstancia que el PAN, o sea, tiene 2, por lo tanto equivalen al 8%. En el caso del PT obtuvo 3, esas 3 diputaciones equivalen al 12% del total, y en el caso de Morena, las 6 que tiene equivalen al 24%. Bueno, ya que hemos calculado este porcentaje, a cuánto equivale cada diputación de mayoría relativa para el caso de los partidos que cuentan con alguna o con algunas, tenemos que contrastar este resultado con este que tenemos acá, ¿no? Entonces, vean que en este caso, el límite de sobrerepresentación es de 27.56. Ese es lo más que puede obtener el Partido Acción Nacional. Bueno, pues de acuerdo a esta operación que tenemos, está todavía muy lejos de estar en una situación de sobrerepresentación, ¿no? Tiene apenas el 8%. Entonces, en el caso del PRI, pues está en la misma situación. Su límite es de 21, tiene apenas 4. En el caso del PRD, su límite es de 13, tiene apenas 4 y así, ¿no? Quizás el caso que llame más la atención es el de Morena, porque su límite de sobrerepresentación es de 36.70. Es el partido más votado, pero con todo y eso está todavía lejos de alcanzar este porcentaje, ¿no? Está por lo menos a 12 puntos porcentuales. Tiene 24, estas 6 diputaciones de mayoría equivalen al 24% del Congreso y su límite es de 36, por lo tanto todavía está lejano a alcanzar ese límite de sobrerepresentación. Entonces tenemos que ningún partido político se encuentra sobrerepresentado. El siguiente paso consiste en, de acuerdo a lo que establece el artículo 54, fracción 3 de la Constitución, proceder a determinar la votación efectiva para formar el cociente electoral. Bueno, la votación efectiva se refiere a que esta votación que teníamos en las láminas anteriores, en dado caso de que un partido político hubiera alcanzado su límite de sobrerepresentación, lo tendríamos que excluir, como lo comentábamos, ¿no? Sería, supongamos que en este ejercicio de la lámina previa nos hubiéramos dado cuenta que quizás, por ejemplo, Morena, que es el partido más votado, ya hubiera alcanzado este límite de sobrerepresentación del 36.70. Entonces, lo que tendríamos que hacer en la siguiente etapa es excluir a Morena, porque ya alcanzó su límite de sobrerepresentación, por lo tanto no va a participar en la etapa de asignación de escaños por cociente, dado que si así lo hiciéramos, lo llevaríamos a romper todavía más allá esa frontera de sobrerepresentación, de tal suerte que si en un supuesto así, de que un partido político hubiera alcanzado el límite de sobrerepresentación por sus triunfos de mayoría relativa, lo procedente sería excluirlo de la siguiente etapa. Y esto implica, por supuesto, que descontemos entonces los votos que hubiesen sido emitidos a favor de ese partido, por lo que ya comentábamos, sería injusto, sería incorrecto, sería inequitativo que los demás partidos se distribuyeran los votos que fueron emitidos a favor de un partido que ya no va a participar en el proceso, ¿no? Entonces, si este fuera el caso, tendríamos que excluirlo, dejando fuera, por supuesto, también los votos emitidos en su favor. Y esto nos daría como resultado precisamente la votación efectiva. Bueno, en este caso, como ningún partido está sobrerepresentado, tenemos que en la práctica la votación efectiva es exactamente idéntica a la votación válida, ¿no? Porque la votación válida ya la depuramos después de descontar de la votación total los votos emitidos a favor de candidatos independientes, candidatos no registrados y de votos nulos, ¿no? Entonces, en este caso, la votación válida y la votación efectiva es exactamente idéntica. En mi opinión, tendría que haber sido hasta esta etapa del cálculo de la votación efectiva que se descontaran los votos emitidos en favor de candidatos independientes, ¿no? Porque ya los votos emitidos a candidatos en favor de candidatos independientes no se van a convertir en representación política, no podrían los partidos políticos distribuirse los votos que fueron emitidos a favor de candidatos independientes. Entonces tendríamos que descontarlos, pero reitero, en mi opinión, tendría que haber sido hasta esta etapa
en que calculamos la votación efectiva y no en la etapa en que calculamos la votación válida. Por lo que yo les comentaba, en opinión de su servidor, los votos emitidos a favor de candidatos independientes fueron emitidos en beneficio de opciones políticas claramente definidas, a diferencia de los votos nulos y de los votos emitidos a favor de candidatos no registrados, ¿no? Por lo tanto, reitero, en opinión muy personal, los votos válidos debieron formar parte del cálculo de la votación, los votos de candidatos independientes debieron formar parte del cálculo de la votación válida y se tuvieron que haber descontado hasta este momento en que vamos a calcular la votación efectiva, es decir, la votación que va a ser efectivamente utilizada para la asignación de escaños de RP. Bueno, la sala regional no lo hizo así. Esto fue avalado, reitero, por la sala superior. Tenemos entonces que la votación válida y la votación efectiva son exactamente idénticas. Y ya la legislación nos habla de cómo vamos a calcular el cociente electoral, que es nuestro factor de distribución. Nos dice que tenemos que dividir la votación efectiva entre el número de escaños, entre el número de curules que vamos a repartir. Entonces, tenemos ya identificada la votación efectiva, que es esta cantidad, 254.925, y la tenemos que dividir entre 10, que es el número de escaños de RP que vamos a designar, ¿no? Entonces, el resultado de esta operación que tenemos justamente aquí es el que aparece en la parte inferior derecha de la lámina. 25.492. Este es el valor de nuestro cociente, este es el valor de nuestro factor de distribución. Entonces, la siguiente etapa consiste en ver cuántas veces cabe el valor del cociente en la votación que tiene cada partido político. Y para esto lo que vamos a hacer, pues, es justamente una división. Vamos a dividir la votación que tiene cada partido político entre el valor del cociente y el resultado nos va a dar como producto, nos va a indicar cuáles son o cuántas son las diputaciones que se le van a asignar a cada partido político durante esta etapa del cociente electoral. Entonces, bueno, tenemos que, en este caso, el cociente que vale 25.492, tomando como referente la votación del PAN que equivale a 49.866, bueno, cabe 1.95 veces, casi 2, pero ya quedamos que no puede subir el cociente a número entero. Entonces solamente se toma el número entero que se da como resultado natural de la operación. Entonces, aquí tenemos que el resultado es 1.95, se toma como referencia el número entero y entonces al PAN le corresponde una diputación asignada por cociente electoral. Después sigue el caso del PRI, tenemos que hacer exactamente la misma operación. Dividir su votación entre el valor del cociente y el resultado nos va a indicar el número de escaños que le corresponden al PRI en esta etapa del desarrollo de la fórmula. Entonces tenemos que el resultado de esta operación es 1.34, como ya quedamos que solamente vamos a tomar números enteros, tenemos entonces que se le asigna una diputación al PRI por representación proporcional. En el caso del Verde, del PT, de Movimiento Ciudadano, pues resulta que su votación es tan baja que no alcanza para dividir ni una sola vez el valor del cociente, ¿no? O sea, su votación es incluso menor al valor del cociente. Por lo tanto, pues si hacemos la operación, el resultado va a ser 0. Entonces, pues a estos partidos no les corresponde ninguna diputación por asignación en esta etapa de valor de cociente. En el caso de Morena, tenemos que su votación nos permite dividir hasta en 2 ocasiones el valor del cociente. Por lo tanto, se le asignan a Morena 2 diputaciones en esta etapa. En el caso de Confianza en Quintana Roo y del Partido Encuentro Solidario en Quintana Roo, igualmente su votación es menor en comparación con el valor del cociente, por lo tanto, pues si hacemos la operación el resultado es 0, entonces no se le asigna nada a estos partidos en esta etapa. Entonces, una vez que hemos realizado estas operaciones, podemos darnos cuenta que en esta etapa de asignación de cociente hemos asignado 4 diputaciones, una al PAN, una al PRI y 2 a Morena. Nos falta por asignar 6 diputaciones, ¿no? Porque quedamos que son 10,
Entonces, en esta etapa solamente hemos asignado 4, nos faltan entonces por asignar 10. Y lo que nos establece la ley es que tenemos que identificar los restos mayores, los remanentes de votos de los partidos políticos. Pero antes de proceder a esa etapa final, tenemos que verificar nuevamente si algún partido político ha sobrepasado su límite de sobrerepresentación después de la asignación de cociente. Entonces, tenemos nuevamente estos datos que ya habíamos calculado, el porcentaje de la votación válida, que bueno, aquí la sala especializada denomina como votación depurada, tenemos la votación, el porcentaje de votación válida, el resultado de este ejercicio que habíamos hecho de sumar en cada caso 8 puntos porcentuales, y tenemos las diputaciones de mayoría relativa y las diputaciones asignadas por cociente. Y nuevamente hacemos este ejercicio. Tenemos que ver que, por ejemplo, en el caso del PAN, en esta etapa tiene 3 diputaciones, 2 ganadas por el principio de mayoría relativa mediante voto directo y una asignada mediante cociente por la autoridad electoral. Entonces, tiene 3 diputaciones en total. Estas 3 diputaciones equivalen al 12% del total de curules del Congreso de Quintana Roo. Entonces, el 12% sigue estando lejos de su límite de sobrerepresentación, que es de 27.56, más del doble. Entonces, todavía está muy lejos de su límite de sobrerepresentación. Lo mismo ocurre con el caso de el PRI, que tiene 8%, dado que sus 2 diputaciones equivalen a justamente el 8%, ya habíamos visto que una sola diputación equivale al 4%, por lógica, si tiene 2, pues equivalen ya al 8% del total de los espacios de la legislatura. Y bueno, quizás tendríamos que poner nuevamente atención en el caso de Morena, porque es el partido más votado y es el que quizás esté en mayor riesgo de alcanzar su límite de sobrerepresentación. Pero vemos que estas 8 diputaciones con las que cuenta Morena en esta etapa, 6 ganadas por mayoría relativa y 2 asignadas por cociente, equivalen al 32% del total de la legislatura. Tenemos que su límite de sobrerepresentación es de 36.70. Bueno, pues ya está más cerca, está solamente a 4 puntos de alcanzar este límite de sobrerepresentación, pero todavía no lo supera. Por lo tanto, en esta etapa sigue estando dentro de los márgenes de sobrerepresentación. Entonces, como se puede advertir, después de esta etapa de asignación por cociente, ningún partido se encuentra sobrerepresentado, ¿no? Entonces, en la siguiente etapa, tenemos que identificar los remanentes de votos más altos. Y en este sentido, tenemos que descontar los votos que fueron ocupados por los partidos políticos en la etapa previa de cociente, ¿no? Por lo que yo les decía de cuando vamos a la tienda, si ya fuimos una vez y nos gastamos una cantidad, la siguiente vez que vayamos no podemos ocupar la misma cantidad porque ya lo ocupamos previamente. Bueno, aquí es lo mismo. Lo que tenemos que hacer entonces es restar el valor del cociente en función del número de asignaciones que se hayan hecho a cada partido político. Por ejemplo, en el caso del Partido Acción Nacional, que solamente se hizo una asignación por cociente, pues solamente vamos a descontar el valor de ese cociente, una sola vez el valor del cociente, ¿no? Entonces, quitamos 25,000 492 a 49,866 y el resultado es este que tenemos acá, 24,374. La misma operación tenemos que hacer con los siguientes partidos políticos. En el caso del PRI, igual tenemos que restar el valor del cociente, que es 25,492, a esta cantidad y tenemos el resultado acá, ¿no? Que es 8,753. Lo mismo hacemos en el caso en el caso del PRD, el Verde, el PT, Movimiento Ciudadano, como no asignamos ninguna diputación por cociente, pues su votación pasa íntegra a esta parte, ¿no? Entonces, tenía 15,231, bueno, pues ahora la pasamos acá a esta columna de manera íntegra. En el caso del Verde lo mismo, en el caso del PT lo mismo, en el caso del Movimiento Ciudadano lo mismo, e igual en el caso de Movimiento Acción Social y Confianza por Quintana Roo y el PES. Su votación pasa exactamente idéntica porque no la ocupó, no le alcanzó para dividirla ni siquiera en una ocasión por el valor entre el valor del cociente, ¿no?
En el caso de Morena, pues tenemos que restar 2 veces el valor del cociente, que equivalen a esta cantidad, 50,984. Entonces, si restamos 50,984 a 73,168, que eran los votos que tenía originalmente, vamos a tener como resultado esta cantidad, 22,184. Bueno, ya hemos realizado esas operaciones, hemos descontado donde aplica el valor del cociente a los partidos a los cuales se les asignó una diputación en la etapa previa, y entonces ya aquí tenemos su votación ajustada en cada caso, ¿no? Que fueron el caso del PAN, del PRI y de Morena. Entonces, ahora que ya tenemos esta nueva información, tenemos que identificar cuáles son los remanentes mayores, cuáles son los partidos políticos que en esta etapa tienen los puntajes más altos, la cantidad más alta de votos. Bueno, tenemos entonces que los partidos que tienen la cantidad más alta se refieren en primer término al Partido Acción Nacional, que tiene 24,374, en segundo término a el partido Morena, que tiene 22,184, en tercer término a el Verde, que tiene 20,932, y bueno, tenemos también Movimiento Ciudadano y Movimiento Acción Social, ¿no? Son los remanentes más altos. En el caso del PES Quintana Roo, en el caso de Confianza Quintana Roo, en el caso del PT y en el caso del PRD, perdón, en el caso del PRI, su votación no les alcanza para que les sean asignados escaños en esta etapa. Entonces, las 6 diputaciones que nos faltaba por asignar, las asignamos siguiendo este criterio de los remanentes más altos, siguiendo un orden decreciente, es decir, identificando al que tiene el mayor número de votos en esta etapa, que tendría que ser el PAN, y bueno, en orden decreciente nos vamos asignando las diputaciones, ¿no? Entonces, aquí hemos asignado las 6 curules que nos faltaban, al PAN, a el PRD, al Verde, a Movimiento Ciudadano, a Morena y al Movimiento Acción Social. Entonces, con esto hemos concluido la asignación de escaños de representación proporcional, agotando las 2 etapas sustantivas, la de cociente y la de restos mayores. Bueno, una vez que hemos asignado las diputaciones por cociente y resto mayor, de nueva cuenta debemos verificar si algún partido se encuentra sobre representado. Entonces tenemos que hacer el mismo ejercicio que ya hemos hecho. Ya tenemos identificado el porcentaje de la votación de cada partido político, sabemos también cuál es su límite de sobrerepresentación, ya tenemos esta información respecto al número de diputaciones con que cuenta cada partido político por mayoría relativa y las diputaciones que se le asignaron a cada partido en las 2 etapas que realizamos. Entonces, para el caso del PAN, tenemos que el total de diputaciones con que cuenta tanto las de mayoría relativa como las que se le asignaron corriendo la fórmula de representación proporcional, equivalen a 4 diputaciones en total. Estas 4 diputaciones se refieren al 16% del total del Congreso. Entonces, este 16% sigue estando lejano de su límite de sobrerepresentación, que es de 27,56. Bueno, en el caso del PRI, quedamos que solamente ganó un espacio de mayoría relativa, más 1 de cociente electoral, equivale a 2 diputaciones en total, lo cual asciende al 8% del total de la legislatura. Nuevamente, quizás donde convenga poner mayor atención es en el caso de Morena, que era el partido más votado. Bueno, pues tenemos que Morena, del total de las diputaciones con las que cuenta, las de mayoría relativa, más las 3 que se le asignaron corriendo la fórmula de representación proporcional, tiene un total de 9, lo que equivale al 36% del total de la legislatura. Bueno, está muy cerca de su límite de sobrerepresentación. De hecho, son algunas décimas la que lo separan del límite de sobrerepresentación, pero sigue estando dentro del margen. Por lo tanto, pues no podríamos considerar que ese partido está sobrerepresentado. Está a poquito de límite, pero dentro del margen, ¿no? Vean que también en el caso del PT, bueno, y al final, sus 3 diputaciones de mayoría relativa equivalen al 12% del total de la legislatura, lo cual también lo coloca muy cercano a su límite de sobrerepresentación, aunque en este caso, como estamos hablando de que estos
de que estos escaños los ganó mediante voto directo, no se le podrían quitar, como lo comentábamos hace rato, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que al final, ya una vez que hemos concluido el desarrollo de la fórmula, ningún partido está sobre representado. Y por último, tenemos que ver que ningún partido esté tampoco subrepresentado, porque de lo que nos habla la Constitución es de que ningún partido puede tener más de 8 puntos ni menos de 8 puntos entre estos dos elementos que comentábamos, el porcentaje de votos y el porcentaje de curules. Entonces, lo que tenemos que hacer es el mismo ejercicio, pero ahora a la baja. Es decir, que si ya sabemos que el porcentaje de votación para el PAN equivale al 19.56, tenemos que restar 8 para calcular su límite de subrepresentación. El resultado va a ser este. Y lo mismo hacemos con los demás partidos políticos. Y después, pues tenemos que contrastar el total de diputaciones con que cuenta cada partido político, sabiendo ya el porcentaje, que representa cada una o el total de estas diputaciones para cada partido político y contrastar entonces este resultado con este de acá, ¿no? Entonces acá tenemos que el resultado es del 16%, acá su límite de subrepresentación es del 11.56, entonces pues está dentro del margen todavía, ¿no? Y lo mismo hacemos con los demás casos, entonces podemos advertir que ningún partido político se encuentra subrepresentado y prácticamente con esto concluimos ahora sí el proceso de asignación. Ya corrimos la fórmula, asignamos los escaños en cada una de las etapas y al final hicimos el ejercicio de comprobación de los límites de sobre y de subrepresentación. Entonces, ningún partido político rebasa estos límites y bueno, la última etapa consiste, ya una vez que sabemos cuántos escaños corresponden a cada partido, la última etapa consistiría ahora sí en otorgar las diputaciones a cada partido político en función de la lista única integrada con la lista A previamente registrada por los partidos ante el OPLE de Quintana Roo y la lista B que es el resultado de los mejores perdedores, ¿no? Entonces, ya teniendo esa lista y sabiendo cuántos diputados le corresponde a cada partido político, la autoridad electoral tendría que hacer la asignación ya con nombre y apellido para las fórmulas de candidatos para cada partido político. Y con eso se concluye todo el procedimiento. Entonces, bueno, pues como ustedes pueden ver, es un proceso bastante laborioso, con cierto grado de complejidad, que por lo mismo, pues no resulta tan asequible para la ciudadanía. Entonces, bueno, pues hasta aquí dejaría yo la exposición. Casi me consumí todo el tiempo de la sesión. Tenemos apenas unos minutos antes de que den las 11 de la mañana, pero bueno, pues si alguien desea hacer alguna intervención, plantear alguna inquietud, algún aporte, alguna duda, bueno, pues en estos breves minutos que nos quedan, pues siéntase con absoluta confianza de hacerlo, ¿no? Bueno, pues igual si no hubiera intervenciones, entonces no me resta más que agradecerles de nueva cuenta el favor de su atención. Espero que esta información pues les resulte útil para su formación académica y profesional, que bueno, pues lo poco que pueda yo aportarles, pues les resulte benéfico para concluir satisfactoriamente su diplomado y seguramente ya habrá alguna otra oportunidad de compartir un nuevo espacio académico. Entonces, bueno, pues quedo a sus órdenes. Me dio mucho gusto haber compartido estas sesiones con ustedes y pues nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente día. Muchas gracias, doctor. Excelente día a todas y a todos. Gracias a todos.